Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su tiempo. Bueno, vamos ahora a dar inicio entonces a esta tercera clase. Normalmente en esta tercera clase lo que hacemos es conversar un poco sobre las herramientas de soporte que ustedes recibieron en Excel, que sobre todo, bueno, son las que se utilizan para el desarrollo de las asignaciones finales. Y bueno, se explica un poco también ahora con detalle lo que se espera de las asignaciones y bueno, y algunas dudas finales que ustedes tengan y alguna tipo de discusión final con respecto a estos modelos de análisis de coste de ciclo de, de vida. Bueno, pasamos inmediatamente, entonces siempre comenzamos a explicar, simplemente es un recordatorio, acuérdense que bueno, aquí lo que voy a explicar a continuación, pues estas herramientas en Excel tienen un video específico. Ya esta la tomamos en cierta manera también al final de la clase pasada. Estoy aquí en la página principal de la hoja en Excel para el cálculo de fiabilidad, sobre todo para el modelo de William Scott. Bueno, esto es simplemente un macro bastante sencillo que tiene los modelos estadísticos básicos. Específicamente, bueno, ya lo veremos dentro del uso de la herramienta o del módulo de confiabilidad. Ella te permite hacer los cálculos tradicionales de los indicadores como la probabilidad de fallo, la probabilidad de que no falle, la frecuencia de fallo. Y en este caso en particular, si recordamos para el modelo de William Scott, pues lo que se necesita es tratar de hacer el estimado del mean time to failure, pero a nivel estadístico, que sería el valor esperado de la distribución, en este caso de Weibull, que es el que luego se termina convirtiendo en una frecuencia de falla. Bueno, en particular para este curso, aquí solo explicamos de este macro que ustedes reciben la parte del módulo de confiabilidad, porque es la que se necesita para la proyección de la frecuencia de fallo, pero internamente este macro tiene también otros módulos que son el de disponibilidad y el de mantenibilidad, bueno, que esos dos se ven directamente en el curso de índice. Ya varias personas han tomado ese curso, entonces, bueno, ya saben utilizar todos los otros módulos. Pero bueno, en resumen, ¿qué es lo que se requiere entonces para hacer cálculos sobre todo de confiabilidad? Aparecen las dos columnas más importantes de la hoja en Excel, que bueno, aquí los tenemos en español, la columna de los tiempos operativos y los tiempos fuera de servicio. Se supone que en los tiempos operativos se introduce la información relacionada con los eventos de fallo, es decir, estos son datos asociados a los históricos de fallo. Se supone que, bueno, ¿de dónde debería salir este tipo de información que se colocaría en esta columna? Bueno, se supone que, bueno, herramientas como el SAT-PM, el Máximo, su software de mantenimiento, o bueno, los formatos donde supuestamente registran los avisos correctivos de sus fallas, ese supuestamente es el receptor de esa información. Ahora, esa información normalmente pues está asociada a las interrupciones, que son básicamente fechas. Se supone que luego esas fechas, bueno, se convierten en distancias entre un aviso correctivo y otro. Entonces la idea es sacar justamente los tiempos operativos asociados a fallos. Entonces imagínense, bueno, que esta es una muestra de 20 y tantos datos de fallos de un sistema. Entonces aquí, bueno, yo tengo la unidad expresada en días. Esto se puede cambiar. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, la unidad a meses. Bueno, la idea es que uno meta justamente las unidades con las cuales uno está tomando los datos. Siempre las unidades más comunes son horas, algunas veces meses, días. Aquí aparecen tres unidades. Si ustedes no tienen, por ejemplo, la unidad en minutos y están metiendo datos en minutos, no importa, ustedes pueden meter los datos en minutos, solo que ustedes se olvidarían aquí del rótulo que dice meses. Y la interpretación de la confiabilidad, donde diga meses, pues para ustedes será en minutos. Entonces, bueno, se meten los datos de fallos que se supone, en el caso del modelo de ciclo de vida, pues son con los que se van a proyectar luego la frecuencia de fallos. Claro, aquí siempre hemos comentado hasta ahora que la parte más complicada de esto es que, imagínense, si estamos aplicando esta técnica en un proceso donde estamos seleccionando equipos nuevos, pues buscar información de tiempos de fallos de un equipo que no hemos comprado, pues inicialmente pues las referencias son datos que nos pueda dar el fabricante, datos de equipos similares que estén trabajando en condiciones o en plantas similares. Entonces, bueno, hay que hacer todo ese trabajo previo para buscar esta información, pero inicialmente, bueno, la idea es que el fabricante nos ayude a conseguir este tipo de información. Una vez que se tiene esta información y se mete en la simulación, pues simplemente, después que uno mete estos datos, se viene aquí abajo al módulo, bueno, aquí aparecen las tres cajitas, nosotros aquí habilitaremos el módulo de confiabilidad.
Entonces, bueno, al ir al módulo R, él te lleva directamente, bueno, cuando abran la hoja en Excel, pues probablemente tienen que habilitar los macros para que no haya problemas con la hoja en Excel. Y él los va a traer justamente acá al módulo específico de análisis de confiabilidad. Ella, claro, esta herramienta te entrega varios indicadores, no te entrega uno solo. Voy a comenzar con el indicador más común, sobre todo aquí es donde uno puede jugar con la herramienta, donde aparece este tiempo que estoy marcando acá y la R. Bueno, la R pues lo que representa es la probabilidad de que no ocurra una falla y aquí yo puedo jugar con la herramienta, bueno, asignar para distintos niveles de tiempo, por ejemplo, que si para t igual a 1, pues él me entrega distintos niveles de confiabilidad. Claro, previamente a esto yo debo haber preseleccionado una distribución, en este caso la herramienta tiene varias distribuciones, pero aquí yo estoy tomando como referencia a Weibull porque es el modelo que hemos explicado, porque fue el que tomaron William Scott para la proyección de la frecuencia de fallo. Entonces, bueno, yo aquí he tomado como referencia el modelo de Weibull. Aquí aparecen los factores internos que se calculan para esa distribución, que es el parámetro beta. Cuando hablábamos de la curva de la bañera la semana pasada, pues lo que se me ubica es la posición en la curva de la bañera. Se supone que aquí me está dando un beta mayor a 1. Supuestamente estoy en la tercera región, en el área donde tengo fallas ascendentes, o supuestamente la frecuencia de fallos va aumentando. Y luego, bueno, aquí, como les comentaba, uno puede jugar con la herramienta. Bueno, yo lo que le estoy diciendo al sistema ahora es que me calcule para un mes de operación, por ejemplo, cuál es la probabilidad de fallo de ese sistema. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que, bueno, hay un 99% de probabilidad de que no ocurra una falla después de un mes de operaciones. Bueno, si yo comienzo entonces ahora a subir el tiempo, por ejemplo, ahora quiero que me proyecte la confiabilidad para 3 meses, pues la confiabilidad comienza a caer. Bueno, cayó al 79%. Si quiero ahora ver, por ejemplo, 5 meses, pues bajó al 33%. Es decir, simplemente lo que me está calculando es el cambio de la confiabilidad en la medida que voy aumentando el tiempo. Aquí veo yo, aquí asigno yo el tiempo para ver la confiabilidad puntual y bueno, puedo verlo a nivel de la gráfica, de cómo va cambiando la curva, por supuesto. Esta gráfica me va a generar valores de probabilidad más o menos dentro de los valores o de los tiempos que introdujimos como fallas. Yo voy a regresar a la página principal. Si vemos la muestra original, bueno, la muestra original son datos que oscilan entre fallas que ocurren a los 2 meses y el mejor caso es a los 7 meses. Entonces, por supuesto, esas probabilidades se van a mover dentro de ese rango. Cuando por supuesto, entonces yo me he ido y he colocado t igual a 1, pues por supuesto, la confiabilidad tiende, en este caso, casi al 100%, porque los tiempos operativos normalmente son mucho más grandes de un mes. Y cuando, por supuesto, comienzo a colocar valores por arriba de 5 o 6, pues como el tiempo más alto fue 7 meses, pues la confiabilidad tiende a cero. Entonces, uno de los indicadores, sobre todo, que más interesa para más o menos interpretar cómo va a cambiar la confiabilidad, ahora es lo que se llama el valor esperado, que es el TPO. Que acuérdense que este TPO que se calcula acá no es el promedio aritmético. Si volvemos, bueno, voy a regresar aquí a la pre-presentación. Este TPO que está calculando internamente el software es el que sale justamente de la distribución de Weibull, que es el, el, el valor esperado de la distribución, que con este es con el que luego se proyecta la frecuencia de fallo. Entonces, bueno, ¿qué representa ese TPO? Bueno, en este caso, para ese conjunto de datos, para esos 23 datos que yo metí como ejemplo, me está dando para el modelo de Weibull un tiempo de 4,33 meses. Bueno, ¿qué representa eso? Voy a regresar a los datos originales. En este caso, lo que representa eso es que después de la última falla registrada, el valor más probable en el que va a ocurrir la próxima falla es aproximadamente a los 4,33 meses, sobre todo desde el punto de vista ya esto no es visto solo como ciclo de vida, sino acuérdense que estos son indicadores que no solo se utilizan para ciclo de vida, para, por ejemplo, optimización de planes de mantenimiento. Si yo quisiese, bueno, tratar más o menos de diseñar una estrategia que me permita optimizar los planes, perdón, de mantenimiento, pues ese sería un valor de referencia interesante, tratar de montar planes de mantenimiento que oscilen antes de los 4,33 meses. Bueno, yo puedo comenzar a jugar. Imagínense que yo diseño un plan de mantenimiento, me ubico antes de los 4 meses. Por ejemplo, me ubico en t igual a 4. Si yo monto un plan de reemplazo a los 4 meses para ese conjunto de datos, pues este es el nivel de confiabilidad de ese plan, el 57%. Si yo cierro el plan de mantenimiento, por ejemplo, para 3 meses,
Bueno, ya gano casi 20 puntos, me estoy yendo a 79%. Es decir, ¿qué significa eso? Que si yo monto un reemplazo de ese componente a los 3 meses, tengo un 79% de probabilidad de ejecutar el preventivo antes que ocurra la falla, porque ese es el porcentaje de que no ocurre el evento de fallo. Hay un 79%. Y ahora, para la parte del modelo de William Scott, pues este es el valor. Este 433 que está acá, bueno, es un valor crítico porque este es el que se toma como referencia para luego proyectar la frecuencia de fallo. Así como puedo ver yo el cálculo de confiabilidad, si yo sigo bajando, pues me aparecen otras gráficas. Aquí se vuelve a repetir la misma gráfica que está arriba, la de RDT. Aquí siempre en la parte, bueno, este valor azul que está al lado de la RDT, siempre va a ser el valor correspondiente al tiempo que ustedes coloquen ahí arriba. Como aquí yo coloqué t igual a 3, bueno, aquí se repite este valor de 79%. Yo puedo ver ahora en la curva verde, veo es la probabilidad de fallo. Ustedes ven que es una curva idéntica, pero bueno, que ahora arranca de 0 y va aumentando. Entonces lo que me indica es el f de t, la probabilidad de falla. La f de t minúscula, que fue una de las preguntas que me hicieron la semana pasada, bueno, eso es lo que representa no es más que la campana de Gauss, la función de densidad. ¿Qué tan dispersos están los datos con respecto a una tendencia central? Entonces, bueno, aquí vemos es la campana de Gauss de ese conjunto de datos. Y finalmente, el HDT es la frecuencia, lo que se llama la frecuencia de fallos instantáneos. Como estamos viendo el modelo de Weibull, sobre todo aquí se puede interpretar ahora gráficamente, bueno, como tenemos el valor beta, por ejemplo, en este caso el valor beta para este conjunto de datos nos dio que es mayor a 1, nos dio 3,07, entonces ustedes lo que ven justamente en la gráfica es una curva que va de abajo hacia arriba, porque lo que me está diciendo betas más mayores a 1 es que supuestamente la frecuencia de fallos va a ir aumentando. Si ese beta hubiese dado alrededor de 1, por ejemplo, 1.1, 0,99, bueno, supuestamente aquí en el software deberíamos ver como una especie de línea recta. Y si el beta, por ejemplo, hubiese sido menor a 1, ustedes lo que van a ver es una curva que viene de arriba hacia abajo. Es decir, la frecuencia de falla, supuestamente, esta línea amarilla iría de arriba hacia abajo. Claro, aquí vuelvo y repito, como el beta está dando mayor a 1, pues nos está dando una frecuencia de fallos en aumento. Ahora, de todos estos datos, como les comenté, de todos estos indicadores, hay unos que se utilizan para distintos tipos de decisiones. Bueno, que yo quiero justificar, por ejemplo, un plan de mantenimiento que me garantice al menos un 80%. Pues yo puedo comenzar a jugar aquí y en este caso, por ejemplo, si monto ese plan a los 3 meses, pues me genera alrededor de un 80% de nivel de confianza ese plan. Pero ahora, para ciclo de vida, el más importante es el que se llama el TPO. Porque el TPO fue el que tomaron estos autores, llamaron William Scott, para luego proyectar la frecuencia de fallas. Entonces se supone que, bueno, si yo quiero entonces proyectar la frecuencia de fallas con este modelo, como este es el valor esperado para ese conjunto de datos, pues yo lo que tomo ahora es la referencia, bueno, que va a haber, teóricamente, esto es de forma ideal. Si yo no monto un plan de mantenimiento a los 4,33 meses, pues es muy probable que ocurra una falla después de esos 4,33 meses. Entonces lo que yo hago justamente es la proyección del número de fallos para ese tiempo operativo. Bueno, sería 1 entre ese valor y eso lo convierto en fallas por año. Pues aquí aproximadamente 1 entre 4,33, luego convertido en fallas por año, se supone que más o menos, bueno, me van a dar aproximadamente menos de 3 fallas al año, es decir, entre 2 y 3 fallas al año para un periodo equivalente de 12 meses. Entonces, ese es el que se toma luego para meterlo dentro del modelo de análisis de costos. Es decir, con este dato, que es el que se obtiene del modelo de William Scott, ahora aprovecho y voy a la otra hoja en Excel, que es con la que se hace ya el cálculo económico, porque por supuesto aquí solo hacemos el cálculo técnico de la frecuencia de fallo. Pero luego en realidad este 433 es un insumo que luego se mete dentro de esta hoja, que es la otra herramienta que ustedes recibieron, que es básicamente con la que se puede calcular los costes totales en valor presente. Entonces, bueno, en esa hoja, que también hay un video ya específico para esa hoja, pues lo más importante, y aquí entonces son datos de análisis económico. En la parte de arriba normalmente siempre se coloca el ciclo económico, bueno, 15 años en el ejemplo que estoy mostrando acá, la tasa de interés, en este caso es del 10%, y entonces luego, bueno, simplemente lo que hay son distintas categorías de costos que se colocan en las distintas áreas donde, bueno, se identifican los distintos tipos de tanto CAPEX y OPEX del proyecto que estamos evaluando.
Entonces, bueno, primero, normalmente el primer dato que se mete directamente son los costos de adquisición o de inversión inicial, que es el que está aquí arriba. Luego se meten los costes operacionales, que normalmente se meten como una anualidad. Luego se meten los costos de mantenimiento preventivo anuales. Bueno, allá automáticamente, por supuesto, esta hoja en Excel se encarga de llevar todo eso a valor presente. Y donde siempre hay que tener cuidado ahí es en fiabilidad, porque en realidad, ¿qué representa esto llamado fiabilidad aquí? Estos son los costos por fallos, pero en realidad esto es una celda que está formulada. Estos costos, pues aquí es donde uno va a comenzar a meter esa información del TPO que calculó con Weibull, porque ¿dónde se calcula este valor que, bueno, aquí está dando $800,000? Ese sale, bueno, yo voy a bajar, justamente acá, esta parte es donde se meten los datos técnicos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los fallos por año. Estos fallos por año son los que teóricamente salen de ese TPO. Bueno, en este caso, por ejemplo, si estamos diciendo que son 4 fallos al año, se supone que el TPO correspondiente a este es de 3 meses. Si el inverso de ese TPO, luego convertido en fallas por año, pues me da ese valor. El tiempo medio fuera de servicio, bueno, es el tiempo medio de indisponibilidad de cada, en promedio de esa falla, y luego vienen las penalizaciones. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que hace el sistema internamente? Pues él calcula una anualidad, pues él multiplica el número de fallas por año por el número de horas por fallo, que es el fuera de servicio por las penalizaciones por hora, y se obtiene este valor, en este caso de $802,000, que ese es el que luego lleva él aquí arriba, y automáticamente, bueno, él luego lo convierte en valor presente. Luego aquí, bueno, aparecen otra estructura de costos, como los costos de mantenimiento mayor, aquí se lo colocan cada cuántos años se hacen, por ejemplo, estos mantenimientos mayores. Si hubiese un valor de reposición, bueno, se colocaría acá, y ya automáticamente, entonces esta hoja en Excel es la que te permite obtener el indicador del costo en valor presente. Que la idea luego, bueno, es comparar los costos en valor presente de las dos alternativas y siempre tratar de buscar un mínimo. Y entonces, bueno, se supone que ese mínimo luego es el que se interpreta. Bueno, ¿por qué resultó ser un valor más pequeño de un equipo con respecto a otro y cuál es la variable que más influye? En este caso en particular, pues si analizamos estos datos que estoy mostrando acá, bueno, imagínate que estos son dos equipos, un equipo cuya inversión inicial, el equipo A me costó $500,000 y el equipo B me costó $750,000. Es decir, el equipo B es supuestamente, bueno, mucho más costoso. Aparte, los costos operacionales, bueno, el equipo A tiene un costo operacional mucho más bajo, 20,000 contra los 40,000 del equipo B. Los preventivos anuales también, el equipo A solo supuestamente voy a gastar $3,000 y aquí voy a gastar el doble, $6,000. Pero luego entonces aquí es donde viene una de las diferencias importantes en este caso, los costos potenciales por fallo. Claro, ¿de dónde salen estos costos? En el caso del equipo A, bueno, este es un equipo que parece que es de baja confiabilidad con respecto al B, porque aquí entonces voy a tener 4 fallas al año, que sería el equivalente de un tiempo medio operativo, bueno, de 4 meses, perdón, de 3 meses. Tengo una mantenibilidad de 20 horas y eso me genera entonces una penalización anual de $800,000. En cambio, en el equipo B, es un equipo que es mucho más confiable, solo una falla al año, es menos mantenible, porque aquí son 30 horas de mantenibilidad contra 20 horas, y bueno, con una penalización, porque están ubicados en el mismo proceso donde se tiene en este caso la misma pérdida de producción, que aquí se estimó de $10,000 aproximadamente, dólares por hora. Entonces, al multiplicar ese número de fallos por el fuera de servicio, junto con la penalización por hora, tengo esta anualidad. Sí, esto es una anualidad potencial de costes por fallos de $300,000 contra los $80,000, supuestamente, perdón, contra los $800,000 de costes por fallos de la alternativa 1. Claro, esto se mete ahora dentro, porque esto forma parte, este 300,000 viene aquí arriba y forma parte entonces de los costes por fallos anuales, 800 y 300,000. Entonces ya simplemente la hoja en Excel pues se encarga de hacer el cálculo total y en este caso entonces se obtiene un costo en valor presente, la alternativa 2 de aproximadamente de 3,428,000 contra un valor presente en costes totales de la alternativa A de $6,000,000. Claro, ¿qué está ocurriendo acá? En este caso en particular, el equipo A es mucho más barato por inversión inicial, eso es cierto, pero ¿qué ocurre acá? Lo que nos estamos ahorrando supuestamente, estos $250,000 que nos ahorramos con respecto a la inversión inicial del equipo B, ¿dónde lo perdemos? Bueno, lo perdemos con los problemas, en este caso, que tienen por la pésima confiabilidad. Es decir, aquí vamos a generar una inversión de solo $500,000, pero eso nos va a generar un potencial gasto anual de $800,000, porque esos son los costes por fallos anuales. En cambio, en el equipo número B,
Bueno, invertimos un poquito más, invertimos $250,000 más en la inversión inicial, pero eso entonces solo me genera, comparado contra el equipo A, bueno, me genera solo un coste por fallas anuales de $300,000. Entonces, pareciese que esa variable en este caso, bueno, es la que prácticamente te mueve la balanza para que el valor presente final de la alternativa B sea mucho más bajo. Es decir, estos 3.428.000 contra los 6.795.000, el que este valor sea mucho más bajo o que el coste total de ciclo de uso de este equipo sea mucho más bajo, está influenciado básicamente por estos costes por fiabilidad. Porque si analizamos todas las demás categorías de costos de la alternativa, por ejemplo, de la opción perdedora, que en este caso es la opción A, son mucho más bajos, menos los costes por fallo. La inversión del equipo A es 500,000 contra 750,000. Es mucho más baja la del equipo A. Los costes operacionales, 20,000 contra 40,000. Es mucho más baja la del equipo A. Los preventivos, 3,000 contra 6,000. Es mucho más bajo la de la alternativa A. Y los mantenimientos mayores también, 10,000 cada 3 años y aquí son 20,000 cada 3 años. Si se dan cuenta, el único coste que en este caso es mucho más bajo en la alternativa B es el coste por fallo. Y él solo prácticamente está haciendo que se mueva la balanza hacia esta alternativa. Claro, esto tiene también una explicación. En este caso, ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, porque las pérdidas de penalización por hora son muy elevadas. Ahora aquí tienes una pérdida por hora de $10,000, donde entonces, por supuesto, esos costes por fallo se incrementan por tener un equipo de muy pésima confiabilidad. Si estas 4 fallas convertidas en dinero se convierten en $800,000 promedio de pérdida anual. En cambio aquí, esta única falla solo se convierte en una pérdida de $300,000. Es decir, aquí vamos a prácticamente gastar más de 2 veces por fallas que lo que gastaríamos allá. Entonces, este supuesto ahorro potencial que tenemos acá es lo que termina generando que el valor presente de la alternativa del equipo más confiable, que cueste un poquito más al principio, sea mucho mejor. Y la otra interpretación interesante es este valor, el 90% que aparece acá y el 77%. ¿Qué representa esto? Esto es el porcentaje de los costos de la baja confiabilidad con respecto a los costes totales. Entonces, para que ustedes vean, en el diseño número 2, en este caso, de cada dólar que se está gastando en todo este diseño, 90 centavos es como guardarlos para pagar la falla, son los costes por falla. Es decir, de estos 6.795.000 dólares, el 97% se lo llevan los costes por falla. Y de la opción ganadora, de los costes totales de este proyecto, que son 3.428.000 en valor presente, el 67% se lo llevan los costes por, que sigue siendo alto. Si en ambos casos tenemos altos costes por fallos, pero ¿por qué? Porque los costes por hora de pérdida son elevados. Pero aquí, este 23% menos es lo que me está moviendo la balanza a que este costo en valor presente sea mucho más interesante. Entonces, claro, ¿qué es lo que se ha hecho acá? Bueno, pues en este caso, pues la idea es que se proyecte esta frecuencia de fallo y como les comentaba, entonces en el modelo de William Scott, pues estos cálculos de frecuencia de fallo supuestamente vienen ¿de dónde? De los TPO que calculamos con la herramienta. Es decir, el TPO que se obtiene acá, por ejemplo, aquí estoy tomando un valor como 433 y si esto formara parte del análisis, pues la frecuencia de fallos, en este caso, ¿cuál sería? Pues sería el inverso de ese TPO y eso luego, bueno, como me va a dar en fallas por mes, lo convierto a fallas por año y ese es el valor que entonces estaría metiendo aquí en la frecuencia de fallo. Y con eso, bueno, es con lo que se hace el costo de evaluación de fallos en el ciclo de vida. En estos ejemplos lo hemos simplificado, por ejemplo, colocando un solo modo de fallo. Pero imagínense ustedes, si vamos a la ecuación original del modelo de ciclo de vida, si ustedes se acuerdan en el video pasado, cuando explicábamos, bueno, la ecuación del coste por fallo, aquí hay un sumatorio de 1 hasta m. Entonces, claro, en un caso real, en un proyecto, lo más seguro es que no se evalúe un solo modo de fallo. Por ejemplo, tengo el modo de fallo X, el modo de fallo Y, los modos de fallos más importantes. Entonces, para cada modo de fallo necesito estimar justamente el TPO y de ese TPO calcular su frecuencia de fallo. Entonces, al final lo que yo voy a calcular es una frecuencia de fallos equivalente por año, calculo la penalización por fallo, entonces como que yo tenga, bueno, el CTPF del componente X, el CTPF del componente Y, el CTPF del componente S. Y como todos son anualidades, pues toda esa sumatoria es lo que me va a generar, bueno, un valor de dólares por año. Si ya en un cálculo real
Pues ustedes lo que deberían aquí es simplemente es como que estas tres filas es como que se repitan, se copian aquí abajo, ¿vale? Porque tenemos varios modos de fallo. Pues se van repitiendo estas mismas filas aquí abajo y se van entonces sumarizando los costos anuales. Para luego, esa sumatoria global, si son tres modos de fallo, es como repetir tres veces este bloque acá, un bloque acá abajo, y bueno, sigo colocando otro bloque aquí abajo con las mismas ecuaciones. Y entonces la sumatoria de este bloque más este bloque más este bloque, pues me generaría los dólares por año, que son los que luego, esos dólares por año son los que llevaría aquí a esta fila y luego entonces automáticamente la hojita en Excel las convertiría en valor presente. Entonces eso es básicamente en un cálculo ya real. Aquí simplemente como ejercicio básico pues se explica con los modelos asumiendo un solo modo de fallo. Entonces, en esencia, esto es la propuesta del proceso de análisis de coste de ciclo de vida. Entonces, bueno, tienen estas dos herramientas. La herramienta del modelo de Weibull metido dentro del macro en Excel para calcular el TPO, que es con el que luego se proyecta la frecuencia de fallos por año, y entonces esa frecuencia de fallas proyectada por año se lleva al modelo de análisis económico y es con el que se calcula el coste por fallo. Entonces, ese coste por fallo, pues ya no lo entrega esta segunda hoja en Excel, que es con la que se hace ya el análisis económico. Justamente la semana pasada, cuando me comentaron lo de un ejemplo real, pues yo les colgué justamente acá un par de papers donde cuando ustedes revisan esos artículos, pues ustedes van a ver allí que aparecen, para los ejemplos que coloqué, aparecen varios modos de fallo, no aparece un solo modo de fallo. Claro, ese es un cálculo ya un poco más completo con datos reales de un proceso de análisis de coste de ciclo de vida. Ok, bueno, ¿alguna pregunta hasta los momentos con respecto al uso de las herramientas? ¿Alguna duda en particular para comenzar ahora a discutir un poco sobre los ejercicios y dar las recomendaciones finales y los pasos que vienen después, que es, bueno, el examen que ustedes van a recibir de forma virtual? El amigo, bueno, Juan David está escribiendo por acá algo. Bueno, mientras van colocando por acá las dudas, entonces yo también aprovecho y me voy a ubicar acá. Aquí tengo la hoja que ustedes también recibieron con las asignaciones. Tito acá, muy bien. Vamos a verlo allá. Bien, si esperamos que salga. Bueno, mientras sale entonces la duda, aprovecho entonces voy explicando, hago el recuento ahora de las tres asignaciones. En las tres asignaciones, pues, ustedes lo que van a hacer es aplicar justamente las herramientas de los modelos que hemos visto. En la asignación número 1, claro, es importante todo lo que son estos tiempos operativos que se proyectan en la hoja en Excel. Fíjense, es bueno que hayas hecho esa pregunta, porque todos estos son tiempos operativos asociados a fallas. Por ejemplo, este fue un equipo que arrancó, operó y a los 2 meses falló. Luego, bueno, lo reparamos, lo recuperamos, volvió a arrancar y 2 meses después volvió a fallar. Son tiempos efectivos de operación. Aquí no podemos colocar interrupciones, por ejemplo, por planes programados, por procesos planificados. Aquí es la muestra que se introduce acá tiene que ser solo asociado a tiempos operativos asociados a fallas. Porque, bueno, estamos calculando es una probabilidad asociado a una interrupción imprevista. Es decir, una probabilidad que lo que me está representando es la continuidad operacional. Entonces yo tengo que limpiar. Se supone que, por ejemplo, en los software de mantenimiento, si ustedes tienen los tipos de órdenes de trabajo, por ejemplo, las órdenes de trabajo correctivos, las preventivas, las predictivas, pues usted solo debería tomar los avisos de las órdenes correctivas, que son las asociadas a eventos de fallos imprevistos. Esas son las que alimentan los modelos de confiabilidad. Ustedes no pueden meter para confiabilidad, por ejemplo, las interrupciones programadas, ¿no? Para el equipo a las 5.000 horas de forma programada. Si usted mete esa interrupción allí, bueno, el modelo matemático no lo va a diferenciar como una falla, estaría castigando injustamente el modelo porque él asume que esa interrupción es una falla. Entonces usted tiene que limpiar de esa muestra las interrupciones que no sean las llamadas fallas. Así quedó claro la explicación con respecto a esos tiempos operativos. Muy bien, bueno, mientras que entonces, perfecto.
hacemos entonces un resumen de las 3 asignaciones. Como les comentaba, aquí van a simplemente aplicar los modelos. Bueno, el primero es el más sencillo de todo, el modelo de Woodward. Ahí para eso no necesitan la herramienta, porque acuérdense que aquí para el modelo de Woodward, es más, para el primer ejercicio yo les doy ya directamente, bueno, datos como el tiempo medio operativo, de fallos, con el que ustedes van a calcular la frecuencia. Aquí en este caso les estoy diciendo, bueno, que para el equipo 1 es una falla por año, aquí hay 4 fallos por año. Les estoy dando los tiempos medios de reparación, bueno, 30 horas y 20 horas. Les estoy dando los costos de mantenimiento correctivo por hora y las penalizaciones. En este caso son $1.000 por hora por coste correctivo y 10.000 por penalización. En total son $11.000 por hora. Les estoy diciendo, bueno, que el equipo 1 cuesta $800.000. Hay un ciclo de vida económico de 15 años. Por ciento. Digamos que esta es la estructura básicamente para calcular el coste total por fallo. Y en la parte de arriba, pues les doy una estructura de costos de mantenimiento preventivo anuales, unos costos operacionales, unos mantenimientos mayores. Es decir, en realidad ya aquí les estoy dando los datos para que directamente ustedes se vayan aquí a la hoja en Excel, porque esos son para el modelo de Woodward, no tienen que hacer ningún cálculo con Weibull ni nada. Y entonces, bueno, aquí simplemente van a calcular el valor presente de las 2 opciones. Y entonces ustedes, bueno, van a tener que decidir, después que hagan toda esa interpretación, cuál de estos 2 equipos ustedes recomendarían y por qué. Digamos, si gana el 2, bueno, ¿por qué? Es decir, hacer análisis económico y justificar, bueno, si es por su inversión, si ustedes lo consideran que es mejor porque la confiabilidad minimiza el coste, porque la mantenibilidad minimiza el coste. Es decir, es que ustedes argumenten el por qué terminan seleccionando la opción 1 o la opción 2. Ese, bueno, es el ejercicio 1, que es el más sencillo de todo. Para el ejercicio 2, en este caso, pues aquí yo sí les doy ya un conjunto de datos. Si además de los datos económicos, bueno, les doy un histórico de fallos justamente. Aquí aparece el histórico de fallos del equipo número 2, la opción A, y luego más abajo los datos de fallos de la opción B. Entonces, en realidad, ¿qué van a hacer con estos datos? Bueno, pues estos datos son los que usted va a meter en el software, porque aquí van a utilizar el modelo de William Scott. Bueno, el amigo Watson está haciendo una pregunta y ahorita se la responderé. Entonces, bueno, la idea es que agarren justamente estos datos del histórico de fallos, pues se van ahora al software, meten los datos acá, pues proyectan el TPO con el modelo de Weibull y luego, bueno, lo que hacen es calcular la frecuencia de fallas en fallas por año, que es con lo que luego lo meten en esta hoja en Excel para hacer el cálculo en valor presente del equipo A. Y lo mismo lo hacen luego para el equipo B. Entonces, en el equipo B, igual, yo les estoy dando un histórico de fallos, eso los meten en el modelo, con Weibull calculan el TPO, proyectan la frecuencia de fallo, les estoy dando igual una estructura de costos, esa estructura de costos la meten en la hoja que lleva valor presente todo eso, y entonces analizan. Y lo mismo, ustedes van entonces a dar una recomendación, si justificarían quedarse con el equipo A, con el equipo B, y por qué. Bueno, si es la confiabilidad, si es la mantenibilidad, si es la inversión, digamos, que es el criterio. Sí, justamente tanto en el ejercicio 1 y 2, el factor de descuento, como son evaluaciones económicas, como si ustedes estuviesen, imaginen que ustedes están tratando de seleccionar entre 2 equipos nuevos cuál es el mejor, para estas empresas, bueno, se utiliza el 10%. Entonces, ese es el valor que van a meter justamente aquí arriba. Y, bueno, y aquí van a asumir que al equipo después del ciclo de vida no se puede vender. Y entonces va a ser cero. Y el valor de reposición va a ser cero. Si hubiese algún valor de reposición, claro, ahí se calcula la depreciación, se hace la estimación del precio de venta de ese equipo, y si existiese un valor de reposición, normalmente en la hoja en Excel se mete acá como un valor futuro, porque se supone que entonces esto está formulado y el valor de reposición, en vez de restar, entra como una suma, porque supuestamente es un flujo de caja positivo, pero eso ya está formulado. Pero para este ejemplo en particular, bueno, vamos a asumir que no lo podemos vender, que no vamos a recibir nada al final. Entonces aquí va a ser cero para, este ejercicio. Entonces le digo, bueno, te hacen la evaluación y recomiendan cuál de los dos, teóricamente, es la mejor alternativa. Y el último ejercicio, bueno, fíjense, esto es una adaptación justamente de la metodología, pero ahora
los dos primeros ejercicios es siempre comparar dos equipos nuevos. Bueno, dos equipos nuevos que supuestamente cumplen la misma función, digamos, son dos tecnologías, pero son dos equipos que pueden hacer la misma función para poderlos comparar y tratar de seleccionar entonces cuál es la mejor alternativa. Ahora, ¿qué ocurre en el tercer caso? Fíjense, el tercer caso es justamente una adaptación de la metodología ahora, no para comparar un equipo nuevo y otro nuevo, sino justamente este es el escenario donde vamos a comparar un equipo viejo, pero al cual tenemos que hacerle una repotenciación, pero contra ahora un equipo nuevo. Ahora, para poder hacer esa comparación, creo que yo se los comentaba la clase pasada, yo para poder comparar un equipo usado, el equipo usado tiene que ser capaz de recibir algún tipo de upgrade o una repotenciación, porque para que se haga esta comparación, como son ciclos económicos, tiene que haber un CAPEX nuevo, porque si no hay un CAPEX nuevo, lamentablemente, entonces un equipo nuevo nunca va a poder competir contra un equipo viejo al que solo estamos haciendo mantenimientos mayores. Entonces, en este caso en particular, tenemos un equipo usado. Claro, este equipo usado, bueno, es un equipo que tiene una cantidad de años, pero entonces primero, ¿qué hicimos? Conversamos con el fabricante, entonces el fabricante, por supuesto, él nos presentó un proyecto de repotenciación, que se puede hacer un upgrade y se le puede hacer una reingeniería. Entonces aquí no es simplemente hacerle un overhaul, no, sino hay que hacer una reingeniería que eso tiene el valor asociado a una inversión. Entonces aquí se genera un CAPEX, que es este que está acá. Bueno, aquí es importante, esta M que estoy colocando acá, esta M es igual a 10 a la 3, no es 10 a la 6, es decir, esto es 1000. Aquí sería $900,000. Es la repotenciación de ese equipo, es lo que cuesta repotenciar el equipo viejo. Y un equipo nuevo, introduciendo algo de tecnologías también, de mantenimiento 4.0, es decir, un equipo más actualizado, que cumple las mismas funciones. Claro, en la repotenciación que yo voy a hacer sobre el equipo viejo, bueno, yo voy a meter también algo de digitalización y por supuesto voy a poderlo hacer más eficiente para que pueda competir contra el equipo nuevo. El equipo nuevo supuestamente cuesta $1.400.000 contra ese equipo viejo que al repotenciarlo me va a costar 900. Entonces, al repotenciarlo, los dos se igualan en un nuevo ciclo de vida, es decir, los dos vienen ahora para 15 años. Entonces tengo, bueno, una estructura estimada de costos de mantenimiento preventivo anual, $18,000 y 10,000 para el segundo equipo. Tengo ciclos de mantenimiento mayor para el equipo nuevo, que son un poquito más largos, cada 5 años. En cambio, para el equipo viejo son solo cada 3 años. Y costes operacionales estimados anuales de 25,000 y 26,000. Ahora, estos equipos están compitiendo en un sector donde la penalización es bastante baja, fíjense, solo 0.1 por 10 a la 3, sino en realidad las penalizaciones son solo de $100 por hora. Prácticamente aquí no hay pérdida de producción, lo que son básicamente costos directos, que son muy bajos. Y hay una tasa de interés igual del 10%. Ya esto es para el modelo económico. Entonces, aparte de esto, ¿qué les estoy dando? Les estoy dando información ahora relacionada con las estructuras. Ahora está la aclaratoria esta que este GM es 10 a la 3. De fallas. En el equipo 1, que supuestamente sería el equipo nuevo, claro, de este equipo no tenemos experiencia, entonces el fabricante nos ha dado datos de fallos de equipos similares que han trabajado o que trabajan en una planta en condiciones más o menos similares. Entonces, por supuesto, estos son datos que nosotros hemos recibido del fabricante. Entonces, bueno, estos son tiempos operativos de fallos estimados con sus respectivos tiempos fuera de servicio. Estos datos están dados en días. Bueno, esta información, se supone que estos datos, ¿qué van a hacer ustedes? Estos datos ustedes los van a agarrar, los tiempos operativos, los meten en el software, con el modelo de Weibull calculan el TPO y luego proyectan la frecuencia de fallo. Y para calcular luego los costos de indisponibilidad, bueno, tienen el TPR, que ese sí es con el promedio aritmético. Es decir, después que tengan esos datos, pues se supone que vienen a la hoja en Excel. Entonces, bueno, ya tienen el número de fallas proyectado con el TPO de Weibull y el TPFS va a ser con el tiempo promedio de reparación que calculen allá. Acuérdense, bueno, que aquí las unidades están en días y el TPR tiene que, en la penalización tiene que meterse en horas. Entonces, al final tienen que hacer esa conversión para que los tengan en horas. Entonces, bueno, aquí tenemos los datos de fallos proyectados del equipo 1. Y para el equipo 2,
¿Qué ocurre? Fíjense, en el equipo 2, este es un caso interesante porque el equipo 2 es el equipo viejo repotenciado. Entonces, ustedes justamente ven acá que los datos, hay mezclas de datos muy buenos y mezclas de datos muy malos. ¿Pero por qué? Porque en la repotenciación de ese equipo, claro, vamos a hacer alguna reingeniería, pero el equipo va a mantener algunos modos de fallos viejos. Entonces, por ejemplo, este dato de 24 días, este dato de 29, de 28, bueno, ese representa el comportamiento de algunos componentes viejos que no se van a cambiar. Pero entonces ustedes ven estos cambios, van a aparecer como datos de 400, 401, 488, que supuestamente son datos que nos dio el fabricante de la repotenciación que vamos a hacer. Entonces aquí estamos mezclando datos del pasado, de algunos componentes que sabemos que se van a mantener porque no se van a cambiar y van a tener frecuencias de fallas muy altas, con datos nuevos de las modificaciones que vamos a hacer. Bueno, pero para el modelo ustedes simplemente meten todos estos datos en el modelo, perdón, en el modelo de Weibull y entonces calculan un TPO. Y con ese TPO, pues luego proyectan la frecuencia de fallos del equipo 2, el tiempo medio de reparación y bueno, y hacen el cálculo económico. Entonces, ¿qué van a hacer igual al final? Ustedes van a comparar, bueno, dos valores prepresentes, el de un equipo viejo contra un equipo nuevo. Y bueno, van a buscar, por supuesto, el mínimo y el que genera el costo en valor presente mínimo, supuestamente es la mejor alternativa. Entonces, eso es lo que ustedes van a analizar. Después que obtengan ese valor presente, entonces ustedes van a emitir una recomendación. Bueno, ¿con cuál de los dos equipos ustedes se quedarían? Si preferirían seguir invirtiendo en el equipo repotenciado o si vale la pena más bien dar el salto y ya comprar un equipo nuevo. Entonces, esta es una adaptación del modelo de William Scott justamente para ese tipo de casos, cuando queremos hacer una comparación de un equipo viejo contra uno nuevo, pero partiendo de la premisa que el equipo viejo puede ser repotenciado para más o menos igualarse en condiciones contra un equipo nuevo y poderlo evaluar en un nuevo ciclo, en un nuevo horizonte económico. Entonces, esos son, digamos, los tres ejercicios entonces, que se plantean que ustedes desarrollen. Entonces, la idea es que ustedes, bueno, Ismael está haciendo, ok, una pregunta, tiene un activo cuyos costos anuales de mantenimiento con el tiempo han ido incrementando, no con upgrade. Claro, fíjate, ahí lo que pasa es que es muy común para equipos que van envejeciendo, por supuesto, los costos de mantenimiento van a ir aumentando. Eso es algo muy normal, sobre todo en equipos que son afectados por envejecimiento. Ahora, la pregunta importante a hacer es, bueno, pero ¿hasta cuándo vale la pena seguir generando el pago de ese sobrecoste por mantenimiento? Bueno, pues la idea es que tú ahora hagas una comparación. Bueno, primero tienes que buscar un equipo nuevo que supuestamente haga un mejor trabajo que el que tienes actualmente, pero entonces ahora tendrías que preguntarte si en el equipo viejo puedes hacer un upgrade justamente para poder hacer esa comparación, porque mientras no tengas cómo hacer un upgrade, pues no lo vas a poder comparar contra ese equipo nuevo. Pero sí, ese es más o menos un caso similar que se puede adaptar justamente a este escenario. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es acercarte al fabricante y, bueno, y primero preguntarle si hay una manera de hacerle un upgrade, de meter una nueva reingeniería, de hacer una actualización, de hacer una reinversión en el equipo viejo para justamente, por ejemplo, detener los procesos de deterioro, algo de cambios, por ejemplo, cambio de metalurgia, cambio de materiales, por ejemplo, cambios en la instrumentación y control. Y después entonces que yo pueda generar ese CAPEX, porque ese sería el CAPEX de la repotenciación, entonces ahora buscar un equipo nuevo, que ya supone que supuestamente es un equipo que es mucho mejor, pero al repotenciar el equipo viejo, pues él se puede ahora igualar y competir contra uno nuevo y hacer esa comparación. Entonces, y usted, bueno, al final después que calcule el valor presente, pues va a evaluar. Si el valor presente del equipo repotenciado es mucho más bajo, pues ahí valdría la pena pues reinvertir en el equipo viejo. Pero si ahora el valor presente del equipo repotenciado es mucho más alto que los costos de valor presente de la alternativa nueva, pues ahí como que valdría la pena ya dejar de gastar dinero en el equipo viejo y invertir en el equipo nuevo. Es un poco el uso o la forma como se utiliza justamente este modelo para ese tipo de casos. Entonces, bueno, esas son las tres asignaciones que ustedes deben desarrollar. Adicionalmente, ustedes el fin de semana, normalmente el día sábado o el domingo, en su correo ustedes recibirán un formato bastante sencillo de un cuestionario de selección simple que es el examen final. Y la idea, bueno, es que ustedes justamente durante la semana
lo contesten y luego lo envíen al correo electrónico, porque normalmente el- los cursos, pues estos cursos virtuales tienen dos tipos de evaluaciones, la de las asignaciones y el componente del examencito virtual. Y les invito a ustedes que desarrollen los dos y lo envíen por correo eh, electrónico. Bueno, creo que vamos a ir finalizando. ¿Hay alguna duda adicional? Pues la pueden comentar acá. Siempre aquí finalizamos dando simplemente algunas reflexiones finales. Bueno, para esto nos movemos a la parte final de la presentación. Y aquí, bueno, en estas consideraciones finales, normalmente mostramos justamente este gráfico, donde este gráfico en particular lo que representa un poco es dónde están las oportunidades de agregar valor con el uso de perdón, con la evaluación del impacto en la confiabilidad dentro del coste de ciclo de vida. Fíjense, el introducir todas estas técnicas de análisis de confiabilidad, sobre todo la proyección del coste por falla, eso agrega valores en las etapas tempranas de diseño, en ingeniería conceptual, en la ingeniería de detalle. Es decir, algunos autores, bueno, hablan hasta de un 45, hasta un 65% de oportunidades reales de reducción de ahorros es cuando utilizamos estas técnicas de análisis de confiabilidad en la fase de diseño. ¿Por qué? Porque ya después que estamos acá, es decir, ya después que ustedes instalan el equipo, que son los OPEX, y instalan un equipo que no es el adecuado, y se seleccionó mal el equipo, ¿qué pueden hacer allí? Como no, compramos un gran motor de 5000 HP y nos dimos cuenta que cuando a los 2 meses estaba funcionando, nos equivocamos en la compra. ¿Qué podemos hacer allí? No, quiero que me lo reemplace. No, bueno, no es que no se va a poder reemplazar, pero ya ahí lamentablemente usted va a tener que convivir probablemente con ese equipo por los próximos 5 o 10 años. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué nadie evaluó la confiabilidad en la fase de diseño? Entonces, siempre la recomendación final está justamente asociada a esto, a poner a alguien en esas etapas tempranas del proceso en la selección de equipo, a alguien que se haga ese cuestionamiento de cómo es la confiabilidad, cómo es la mantenibilidad y cómo impactan esos costos en el ciclo de vida. Claro, eso puede, por supuesto, encarecer un poco los proyectos, porque hay que poner a personas a hacer esos análisis, pero si no ponemos a nadie a hacer esas evaluaciones en los procesos previos antes de comprar los equipos, entonces eso es el costo de la incertidumbre que estamos dispuestos a aceptar. Y en casos, sobre todo, donde las penalizaciones por falla o las pérdidas por hora son muy altas, normalmente esos costos de penalización terminan siendo, bueno, de muy alto impacto y terminan siendo como el factor definitivo o el factor de mayor peso a la hora de tomar la decisión. Entonces, siempre la recomendación es tratar de, bueno, sobre todo en proyectos importantes, en áreas donde las penalizaciones son muy altas, bueno, tratar siempre de poner a que alguien, bueno, hoy en día serían los llamados ingenieros de confiabilidad, porque esto es un grupo multidisciplinario, un ingeniero de confiabilidad básicamente lo que va a hacer es esa proyección de costos para pasarle ese dato aquí en el área de proyectos para que lo meta dentro de la estructura de coste total. Entonces, llévense esa idea, sobre todo al final, de que siempre en los procesos de evaluación de equipos críticos, en proyectos críticos, bueno, se introduzca el proceso de análisis de la confiabilidad en la fase de diseño. Entonces, bueno, de esa manera, pues la idea es utilizar estos para comparar tanto equipos nuevos como equipos en proyectos nuevos, selección de distintas tecnologías. Claro, aquí hemos hablado siempre la selección de entre un equipo contra otro equipo en un gran proyecto, pero esto se puede llevar a cosas más sencillas. Claro, y ahí no se utiliza el valor presente ni nada. Por ejemplo, comparar un repuesto contra otro repuesto, comparar una tecnología básica contra otra, digamos, ya no son grandes proyectos de inversión. Entonces se puede hacer como una adaptación del modelo, pero para hacer cálculos más básicos. Entonces al final uno puede utilizarlo tanto para grandes proyectos de inversión como para o toma de decisiones rutinarias, donde, bueno, no se necesita hacer un cálculo ya tan complejo colocando una tasa de descuento, por ejemplo, sino simplificándolo como un coste promedio anual equivalente. Bueno, y entender sobre todo, cuando mostrábamos en la primera clase la curva general de los CAPEX y los OPEX, bueno, aquí hacemos mucho énfasis justamente en lo que estos autores llamaron los costos de la baja confiabilidad o los costos por falla. Cuando nosotros analizamos lo que es el coste por falla, fíjense, aquí hemos colocado riesgo, ¿pero por qué? Porque el coste por fallas no es más que una traducción del riesgo, pero en términos económicos, porque el riesgo como ecuación genérica económica no es más que la combinación de una frecuencia por una consecuencia. La frecuencia normalmente viene afectada por la confiabilidad, bueno, normalmente viene afectada en fallas por año. Y luego las consecuencias normalmente vienen afectadas por quién? Por el tiempo fuera de servicio, que son las horas equivalentes por fallo, y eso normalmente se afecta por las pérdidas del proceso, que normalmente son dólares por hora. Entonces, cuando hacemos toda esta mezcla, estas horas con estas horas se me van,
estas fallas se me van con esto, entonces fíjense el indicador final en qué queda, en dólares por unidad de tiempo. Entonces ese cálculo llamado CTPF, bueno, que proponen estos autores no es más que un indicador de riesgo. Entonces, al final, estos modelos de análisis de costes de ciclo de vida, cuando hacemos ese cálculo de costes totales por fallas, lo que estamos haciendo indirectamente es un análisis de riesgo, porque eso es una variable afectada por confiabilidad, mantenibilidad y impacto económico. Entonces, en la medida, por supuesto, que estos costos de penalización sean muy elevados, que las pérdidas de producción por falla, que los costos directos sean muy elevados, pues normalmente esta parte de los costos tiende a aumentar. Es decir, los OPEX comienzan a hacerse muy altos. Entonces ahí es donde la confiabilidad comienza a tener un peso importante. Pero ahora, cuando estas penalizaciones en dólares por año tienden a cero, entonces por supuesto esta curva se reduce. Entonces el área de afectación ya es menor. Entonces ahí ya probablemente los equipos de alta confiabilidad ya no son tan interesantes. O sea, ahí son equipos de baja confiabilidad, que son los que cuestan mucho menos al principio y que a la vez nos generan altos costos de pérdida de producción, pues son los que se comienzan a ser atractivos. Entonces, bueno, es básicamente entender eso, que no es que siempre tiene que terminar ganando un equipo de alta confiabilidad, no. La confiabilidad tiene su peso en oro cuando nos protege contra pérdidas muy elevadas. Pero cuando entonces estamos haciendo evaluaciones de equipos en sistemas donde las penalizaciones son mínimas, bueno, probablemente los equipos de baja confiabilidad, que son los más baratos, terminan siendo los que generan el menor costo de ciclo de vida. Pero la idea de este modelo es poner en blanco y negro justamente esos factores, ponerle valor económico a la confiabilidad, a la mantenibilidad y, bueno, y meterlo dentro de un modelo de toma de decisiones para minimizar la incertidumbre. Entonces, al final, lo que buscan estas herramientas justamente es ayudarnos a tomar decisiones con un menor nivel de incertidumbre y, bueno, y tratar de optimizar los costos a niveles razonables. Siempre la reflexión final que generamos a eso es, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué, bueno, buscamos datos de fallo? ¿Para qué buscamos datos de mantenibilidad? ¿Para qué nos complicamos la vida en los procesos de selección de equipos cuando, bueno, eso no es sencillo, buscar esa información, sobre todo cuando estamos comprando un equipo nuevo? Bueno, porque todo ese esfuerzo que hacemos allí nos ayuda es básicamente a qué? A minimizar la incertidumbre, porque el hacer todo ese esfuerzo y luego tratar de convertir eso en valor, en dinero, lo que nos está ayudando es a reducir la incertidumbre de una decisión que luego puede ser afectada por no haber hecho esta evaluación técnico-económica. Entonces, es básicamente, el modelo de coste de ciclo de vida es una combinación de factores técnicos que se convierten en dinero para meterlo dentro de un modelo de análisis económico, porque la decisión final es económica, pero afectada por factores técnicos. Y entendiendo, bueno, que en algunos casos, factores como la confiabilidad o factores como la mantenibilidad, bueno, van a ser factores decisivos en la decisión. Y en otros casos, donde las penalizaciones no son tan importantes, pues bueno, probablemente el factor de confiabilidad o mantenibilidad ya no pasa a ser el criterio más importante. Ya probablemente la inversión es lo que pasa a ser el criterio más importante. Pero vuelvo a insistir, la idea es que se apliquen estos métodos para decidir, bueno, cuándo es la confiabilidad, cuándo es la mantenibilidad, cuándo es la inversión. El criterio que juega el papel más importante a la hora de decidir cuál es la mejor alternativa en estos procesos de selección de, de equipos. Bueno, con esto vamos finalizando justamente esta parte. Ya normalmente, como les comentaba, entonces en esta tercera clase lo que hacíamos es un resumen de las dos herramientas y explicábamos entonces las asignaciones. Si tienen alguna duda adicional, bueno, pues la pueden comentar por aquí, ahorita en la parte final. Y también, bueno, en el transcurso de la semana, pues cuando vayan desarrollando los ejercicios, pueden ustedes enviarme por correo electrónico o por aquí mismo, por el link de Skype, pueden colocar sus dudas. Bueno, ya varias personas del grupo pues me han ido enviando algunos de los ejercicios, sobre todo el uno, pues ya he recibido varios resultados del ejercicio número 1. Bueno, creo que con esto vamos cerrando. ¿Alguna duda para finalizar? ¿Duda para finalizar? Les recuerdo entonces que, bueno, esta clase queda grabada, la pueden descargar y, bueno, entonces acuérdense, el fin de semana van a recibir el examen virtual y, bueno, en el transcurso de la semana, pues esperamos que ustedes entreguen
las asignaciones. Dale. Bueno, muchas gracias por su tema. Les recuerdo también que ahí en el link, en LinkedIn tenemos justamente el grupo de ingeniería de confiabilidad operacional y pueden descargar muchos de los artículos que nosotros colocamos sobre la parte de ciclo de vida. Bueno, gracias por todo. Entonces voy a dejar ya de compartir y hasta una nueva oportunidad.